¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, le agradezco esta oportunidad, oro para que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la lección número 11 de este tercer trimestre del año 2025, Apostasía e Intercesión. Es el título de esta semana y la lección para hoy o la sección de este día: la idolatría y el mal. ¿Sabes que aquel becerro de oro que fue fabricado por Aarón allí en el desierto, en las faldas del Sinaí, se parecía mucho al dios Apis, al dios toro Apis o al dios vaca Hathor? Repito lo que dije ayer, Aarón estaba acostumbrado a fabricarlos, porque sin duda muchos de los hebreos habían fabricado estos dioses para los judíos, para los egipcios, pero también para ellos, porque tristemente la mayoría tenía esa ambigüedad en la adoración. Sin duda, esto era una afrenta al primero y al segundo mandamiento de la ley de Dios. Y como dije en el día de ayer, apenas unos días antes, Dios mismo la había dictado. Y Dios le había dicho al pueblo: no tengan dioses ajenos delante de mí. Les había dicho: no adoren ninguna imagen. Pero tristemente, este pueblo desenfrenado quebró la ley de Dios, quebró el mandamiento e hizo todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Y como dije ayer también, voy a enfatizarlo, el hecho de que el ser humano adore su propia creación. Ellos habían visto el proceso. Aarón había pedido el oro. Ellos habían traído el oro, la ofrenda para el becerro. Qué cosa tan triste. Y habían dado ese oro con mucha facilidad y Aarón lo había fabricado. Y cuando lo fabrica y lo coloca, entonces ellos se atreven a decir que ese es el Dios que los sacó de Egipto, que ese es el Dios que ha traído para ellos liberación y que deben adorarle. Y rápidamente aquella adoración al ídolo se convirtió en una fiesta pagana comparadas a las fiestas que se hacían en las celebraciones religiosas de los egipcios, y una, una carrera descendente hacia la degradación moral. Mira la inversión de imagen. Los hebreos olvidaron muy pronto que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros olvidamos muy pronto el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. Y ellos entonces hacen un Dios ni siquiera a semejanza de ellos, sino a semejanza de un animal, y lo colocan en el lugar de Dios, lo adoran en el lugar de Dios. El pecado degrada la mente. El pecado degrada nuestro pensamiento, pero no solamente lo degrada, sino que cierra de tal manera nuestro raciocinio, que no nos permite ver lo bobo, permítame usar esa palabra, para no usar una más fuerte tampoco, que es estar adorando a un ídolo, a un yeso que fue hecho por nuestras manos, e inclinarnos delante de él. El pecado degrada, el pecado corrompe, el pecado cierra el raciocinio. Entonces el pecado nos hace a todos nosotros
si le seguimos, si no lo detenemos en el nombre de Dios, entonces nos hace cerrar toda vía de posibles pensamientos y llegamos a comportarnos peores que los animales. Mira, la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y yo soy el hombre. Y entonces me coloco al nivel de Dios y me convierto en creador porque creo mis propios ídolos. Borra esa brecha que debe existir entre Dios, o esa brecha que hay, mejor dicho, entre Dios y el hombre. Y nos encierra en un espiral moral descendente. Como dije hace rato, nos arrastra entonces de una forma terrible, rápida, a una degradación moral. Mira lo que sucede acá. Hemos enfatizado esto bastante, pero vamos a hacerlo una vez más porque no está de más. Y necesitamos comprenderlo. Crean sus propios dioses, que ya es bastante malo. Es decir, en lugar de entender que Dios es un Dios vivo, que está allí listo para oírnos, listo para atendernos, crean sus propios dioses. Y no solamente los crean, sino que luego les sirven, luego le adoran, luego se arrodillan. Y como ocurrió con el pueblo de Israel, nos conduce a una degradación moral. ¿Sabes por qué el mundo está como está? ¿Sabes por qué el mundo es tan pernicioso? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta suciedad, tanta cosa aberrante? Es porque el hombre se ha olvidado de Dios y ha adorado sus propios dioses, su propia creación. Y cuando lo hacemos, cuando le cerramos la puerta a Dios, entra el enemigo. Recuerda que lo he dicho en otras oportunidades. Entra el enemigo y hace estragos en nuestras vidas. Nos convierte en piltrafas, porque al fin y al cabo lo que Dios desea es tu salvación y la mía, pero el diablo la perdición de todo el ser humano. Por eso debemos cuidarnos de la idolatría. Y más adelante, en unas secciones más adelante en esta lección, vamos a mirar que idolatría no es solamente mostrarnos delante de un muñeco, delante de un yeso, delante de un ídolo. Dios nos ayude para nosotros mirar que no estemos adorando ídolos. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias por esta sección. Qué triste es el ser humano, qué tristes somos nosotros, Señor. Como el pecado nos cierra, nos cauteriza de tal forma que nos impide razonar. Ayúdanos, Señor, para velar en nuestras vidas, para adorarte solo a ti, Señor, con todo el corazón. Si hay ídolos en nuestras vidas, derrótalos, sácalos, expúlsalos. Ayúdanos, Padre. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.